Bueno, María Carolina, bienvenida. Felicitaciones como nueva presidenta de Consecomercio. Bueno, yo tocaba un tema, pero puede haber muchos. Si nos da tiempo, tocamos hasta el tema económico, que en verdad es sumamente grave, sumamente agudo, y no hay ninguna claridad sobre lo que va a pasar en Venezuela desde el punto de vista económico y social, que ello va transitando a la par de una gravísima crisis político-institucional. Pero yo mencionaba el caso de los saqueos. Ha sido feroz, ha sido vil, ha sido con una extrañísima paralización momentánea. Ahora sí hay acción de parte de los organismos de seguridad. ¿Qué pasó, por ejemplo? ¿Cuál es la información que ustedes manejan en el sector comercio y servicios? Bueno, mira, el caso más grave, buenos días, ante todo, el caso más grave lo vimos en el estado Carabobo, donde más de 180 establecimientos, por información que tuvimos desde ayer, de diferente índole, desde industrias hasta comercios pequeños, bodegas, Sí, todo. fueron saqueados de manera, como tú dices, Billy, y sobre todo que se sentía la hazaña, cómo arrancaban las cosas de las paredes, los motores de los montacargas, o sea, los granos se los llevaron en algunos casos, y de verdad que es un hecho lamentable, sobre todo porque las autoridades se han vuelto demasiado tolerantes, por decirlo de alguna manera, hacia estos grupos anárquicos que son los que causan estos daños, porque hay que reivindicar muy bien al que protesta. El que protesta es pacífico, el que protesta está defendiendo sus derechos, pero hay otro grupo de fascinerosos, de vándalos, que son los que han cometido estos hechos y que no tienen justificación. Ahora, era una extraña convergencia entre grupos de civiles armados, motorizados, etcétera, como tú dices, y este grupo anárquico, vandálico, que actuaba además con la certeza que no les iba a pasar nada, era lo peor del caso. Se actúa a posteriori, y las denuncias que hay, por lo menos de parte de los factores políticos, es que buena parte de esos detenidos que ahora pretende juzgárseles a través de tribunales militares son básicamente los muchachos que protestaban, y habrá uno que otro vándalo, uno que otro anárquico por allí. Y recibimos información ayer que un muchacho con discapacidad estaba siendo trasladado a Ramo Verde. O sea, ¿cómo es posible que el gobierno, en lugar de cumplir lo que es su principal misión, eso está establecido en la Constitución, su responsabilidad de defender a los ciudadanos y a sus bienes, lo que hace es más bien atacar, arremeter contra quienes protestan y atacar a ciudadanos que no están haciendo ningún daño? Hay que recordar que cuando se saquea un comercio, no solamente se está afectando al comerciante como tal, se están cerrando fuentes de empleo y se está cerrando ventanas de libertad, espacios donde los ciudadanos comunes tienen la oportunidad de adquirir sus bienes y servicios y que de ahora en adelante no los van a tener. Ahora, es también para evaluarlo en otro contexto. ¿Por qué el odio? ¿Por qué el ensañamiento? ¿Qué ha motivado a esta gente a actuar con aquella violencia y aquella ferocidad? Mira, yo creo... Como pasándole una factura a un pobre comerciante, a un pobre hombre de un kiosco, como si tuviera la culpa de su crisis económica individual o particular. Yo creo que hay una rabia contenida en el país en general, tanto de un lado como de otro. Pero eso ha estimulado también un discurso político marcado obviamente, fundamentalmente por la violencia y el resentimiento social, ¿no? Sí, obviamente, obviamente. Aquí no se está tratando de destruir nada. Aquí el único reclamo que ha habido, y que lo reiteramos ayer en nuestra rueda de prensa de Fedecámara, es el restablecimiento del hilo constitucional, el respeto a la Constitución, a las leyes. Ayer lo decíamos en Fedecámara, no necesitamos una nueva Constitución, lo que necesitamos no es el momento de constituyente. El problema no está en la Constitución, el problema está en la forma en que se ha venido respetando la Constitución actual y las leyes que nos rigen. Ahora, allí se presentó un balance, María Carolina, interesante. Hay una reseña periodística en este sentido de una pérdida de 25 millones de dólares aproximadamente solo en el estado Carabobo, pero el problema es que esos saqueos, de manera a lo mejor mucho más reducida, pero han sido presentes, se han registrado en otros estados del país también, en otras ciudades de Venezuela. Y se han venido realizando desde hace ya algún tiempo. Vimos lo que ocurrió en Bolívar en diciembre con el tema cuando se eliminó el billete de 100 por primera vez. Y de verdad que de 600 comercios que fueron afectados en esa ocasión, solo 200 fueron beneficiados con lo que el gobierno les estaba ofreciendo de créditos blandos, por decirlo de alguna manera. O sea que aún sigue habiendo falta de conciencia por parte del Estado, del daño patrimonial que se le está haciendo al país. Vemos lo que ocurrió en el Valle, vemos, o sea,
Todo el país ha estado conmocionado por esto y creo que, si reitero el llamado de verdad al gobierno nacional, que recuerde qué es lo que dice la Constitución. Su responsabilidad es la defensa del venezolano y sus bienes. Ahora, ¿cuánto ha pesado y retorna un tema que te planteé anteriormente? Ese discurso de odio, ese discurso de envidia, ese discurso de resentimiento y violencia en contra de los pequeños y medianos comerciantes que simplemente cumplen una labor y asumen un compromiso y una responsabilidad. ¿Cuánto ha pesado en estos hechos de violencia, en estos hechos de saqueos? Mira, de verdad que es incomprensible, porque cuando nosotros vemos que es comerciante el que tiene la bodeguita y es quien te provee. Sí, pero esa botica todos los días, la guerra económica, tú eres el responsable, sí. Este es un pillo, este es un ladrón, este es un sinvergüenza, que los hay sin duda alguna, evidentemente que también los hay, que hay quienes se aprovechan de la situación, pero tú no puedes generalizar de la manera y muchos piensan allí las consecuencias. No se justifica, no se justifica. El comerciante, si en Venezuela hay que hacerle honores a alguien, es precisamente ese comerciante que todos los días se levanta a abrir su Santa María, a seguir manteniendo sus puestos de trabajo. Ayer escuchaba a un amigo que me decía que él tuvo 130 trabajadores en su empresa y hoy en día apenas tiene 25. Pero, sin embargo, aunque ha reducido muchísimo su nómina, mantiene sus puertas abiertas, sigue generando empleo, sigue brindando un servicio. Y yo creo que eso es lo que hay que reivindicar. No somos los culpables de lo que está ocurriendo en el país. En el país lo que está pasando, el hambre que estamos pasando, es precisamente por una serie, un conjunto de medidas económicas totalmente equivocadas que lo que han logrado es una gran distorsión en nuestra economía. En este momento, en el escenario de crisis, de aguda crisis política y económica, ¿cuál es la situación del comercio y los servicios? Más allá del tema de los saqueos, sino en general como tal. Mira, es complicado. Digamos, su vínculo con lo que es la actividad productiva, con el Producto Interno Bruto. Es complicado lo que estamos viviendo, puesto que nuestros anaqueles están vacíos, no tenemos productos nacionales, la producción nacional está seriamente afectada por lo que sabemos, falta de materia prima, insumos, etcétera, pero además lo poco que se está importando a dólar libre, a dólar negro, por lo cual el costo de esto, el precio final al consumidor es demasiado alto y la gente lamentablemente en nuestro país ha perdido casi que totalmente el poder adquisitivo, no tienen capacidad de compra, entonces el comerciante se está viendo en una situación bien complicada al no solamente no tener mayor cosa que vender, sino que lo poco que tiene es tan costoso que la gente no lo puede adquirir. ¿Ustedes tienen cifras de cuántos comercios en términos generales se han visto afectados con esta crisis económica? ¿Hay alguna ubicación porcentual de cuántos comercios han pagado la Santa María, han cerrado sus puertas, etcétera, etcétera? Lamentablemente el gobierno nos ha cercenado cualquier posibilidad de acceder a cifras totalmente válidas, pero sí te puedo decir que por el INE, Instituto Nacional de Estadística, sabemos que hace 18 años teníamos 800.000 empresas en el país y hoy en día no llegamos a 300.000. Quiere decir que más de 500.000 empresas, y calculen ustedes cuántos puestos de empleo a partir de ellos se han perdido en todo este tiempo. No es acosando al comerciante, no es agrediendo y afectando al comerciante, al empresario en general, cómo vamos a lograr salir adelante. Ningún país ha logrado avanzar con una economía basada en controles y eso es lo que hay que cambiar aquí. Ahora, eso es bastante difícil porque entraríamos de nuevo en el escenario político, ¿no? Para cambiar las cosas tendría que haber un cambio político porque quienes tienen el ejercicio y el manejo del poder tienen una mentalidad diferente, tienen un criterio distinto de cómo debe manejarse. Eso tiene una vieja carga ideológica por lo demás absurda, pero bueno, la mantienen y la registran allí. Sí, nosotros todavía tenemos la esperanza de que se pueda llegar a algún acuerdo, sobre todo cuando vemos que se hacen aumentos de salario inconsultos, cuando la Organización Internacional de Trabajo ha hecho una exigencia muy clara de que se recupere el diálogo tripartito y creemos que debe haber diálogo en el país, pero un diálogo serio, no un diálogo de pan y circo, no un diálogo de mostrar ante las cámaras algo que no es realmente cierto, y por eso fue que no acudimos a la reunión a la cual nos invitaron el sábado pasado. Nosotros creemos que aquí tiene que haber un diálogo para sentarse y repensarse el país completamente, y si los interlocutores, que deberían ser el gobierno, no están dispuestos a entender que el modelo completo hay que cambiarlo, pues entonces los venezolanos necesitamos pensar en colocar allí a alguien que sí entienda que el modelo necesita cambiarse. ¿Qué sienten ustedes como empresarios
Cuando ven, no porque necesariamente tenga que criticárseles a otros representantes del sector empresarial, a lo cual el gobierno le saca muy buen provecho en las tomas de televisión, en la prensa escrita, en los comentarios, en la propaganda que hace. ¿Qué piensan ustedes de las personas que van a esas citas? Nosotros no criticamos a quienes han tenido la posibilidad de acceder a dólares, porque en el caso particular de un empresario de licores, por ejemplo, hay que ver cuántas familias se ven beneficiadas de que él siga operando, de que él siga manteniendo sus puertas abiertas. Nosotros lo que cuestionamos es por qué no se democratiza la asignación de divisas, por qué no se nos permite al resto de los empresarios de este país acceder, poder comprar divisas para poder suplir nuestras necesidades y en consecuencia suplir las necesidades de los venezolanos. Ahora, es difícil porque son unos pocos los que reciben a lo mejor el beneficio de ese dólar. Además, por cierto, ese dólar ticón a qué ha llegado. Sigue devaluándose la moneda como tal, pero ¿quiénes tienen acceso a ese dólar complementario? Es que todo control conlleva a corrupción. La distribución discrecional que ha habido de las divisas es absolutamente absurdo y el verdadero causante de las distorsiones que estamos viviendo. Por supuesto que nosotros lo que queremos es una economía donde aquel que tenga la capacidad de adquirir las divisas que necesita para poder poner a funcionar su negocio, pues lo pueda hacer, y eso es lo que pedimos. Ahora, ustedes dentro del sector comercio aprecian que hay posibilidades. ¿Venezuela puede resistir esto aún, la situación que estamos viviendo? Venezuela tiene un enorme potencial que son sus venezolanos, somos los venezolanos. Venezuela tiene la capacidad para salir adelante y nosotros estamos seguros que en muy poco tiempo Venezuela se va a reinventar y va a volver a ser mucho mejor de lo que fue. Entonces sí hay salidas. Sí hay salidas. Bueno, María Carolina, muchas gracias por haber compartido con nosotros en la mañana de hoy. Bueno, nos vamos a una pausa, ¿no? Al regreso tendremos información de arte y espectáculos en Lo Actual.